Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Bendiciones. Estamos nuevamente en su programa Alégrense las Naciones. Es para mí una bendición y un honor estar aquí enfrente de su televisor con mis hermanos, el hermano Orlis y el hermano Denis. No sé si quieren un saludo ahí para... Desearles bendiciones a todos los que nos están sintonizando esta noche. Siempre estamos aquí para poderles compartir estos estudios bíblicos y estaremos continuando hoy con el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Bueno, bendiciones a todos, ¿verdad? Y gracias al Señor por permitirnos estar aquí nuevamente, compartiendo la palabra del Señor y aprendiendo cada día, ¿verdad? Porque esa es la santa y bendita voluntad del Señor, que escudriñemos, ¿verdad?, las Escrituras. Excelente. Ya estamos en el Facebook. Gracias a Dios. Vamos a orar en este día. Quiero primeramente enviar felicidades a mi esposa, que hoy está cumpliendo años. Bendiciones. Que salir volado de aquí para ir a la casa. Para atenderla. Bueno, vamos a orar por nuestro país, por los televidentes que nos están escuchando, por los misioneros que están en el mundo ahorita en este momento, sufriendo, otros predicando la palabra de Dios. No sé, Denis, si nos querés ayudar con la oración. Bueno, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, así es, Señor Jesús, estamos delante de ti para poder, Señor, orar esta noche. Así es. Poder, Señor, poner en tus manos este programa que tú nos has permitido estar aquí, Señor. Así estamos aquí es por tu voluntad. Todo es tu voluntad, quieres, Señor, que podamos compartir estas verdades bíblicas que encontramos en la palabra. No estamos aquí por nuestros propios méritos. Ayúdanos a hacerlo bien, Señor, a hacerlos conforme a tu voluntad, Señor, Padre. Estar aquí. Sea la tuya Queremos, la gloria, Señor, pedirte que bendigas con tu palabra a todos aquellos que nos están viendo. Muchas personas que están pasando por dificultades, algunos que están pasando por enfermedades, algunos que están pasando problemas familiares. Toma el control de sus vidas, Padre. Está, Señor, en una situación caótica, pero sabemos, Dios mío, que los que confiamos en Cristo Jesús vamos a tener esperanza. Las cosas no son fáciles, fallamos, pecamos, pero tú, Señor, estás ahí con nosotros para restaurarnos, para levantarnos, para animarnos, Señor. Bendice a los misioneros que están alrededor del mundo predicando tu evangelio. Sabemos que en muchos lugares están matando misioneros, están, Señor, metiéndolos presos, están maltratándolos. Son tiempos duros. Sin embargo, sabemos, Dios mío, que tú los estás reviciendo de tu poder, del valor necesario para que ellos puedan llevar adelante tu obra en estos tiempos tan duros y difíciles, pero que también tu gracia está siendo derramada. Oramos, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos continuando siempre en el libro de Apocalipsis, estamos en el capítulo 11. Ayer pues estuvimos viendo una serie de situaciones que ocurren en ese capítulo 11. Me gustaría que me pusieras las diapositivas para entrarle a esto, ¿verdad? Estamos, como ustedes saben, viendo lo que es el capítulo 11. Ahorita es lo que nos está, pues... estamos en él y estábamos viendo que el capítulo 11 pues se encarga lo que estamos viendo es la medición del templo y todo lo que es los dos testigos, que eso es lo que pues encontramos en este capítulo mencionado. Estamos, como ustedes saben, ya casi entrando a la segunda mitad de la 70ª semana de Daniel. En el capítulo 11 tenemos los dos testigos, el templo, el tiempo que se les da a los dos testigos para profetizar, las características de los dos testigos, la muerte de los dos testigos, la traslación de estos dos testigos y la séptima trompeta que da pues comienzo a las copas de la ira y con ello a la angustia de Jacob. Pues ayer, Orly, estuvimos viendo lo del templo, que se había medido, ha hecho una medición al templo, al lugar santo, ¿verdad?, y al lugar santísimo. Miramos que hemos visto que tenemos 4 templos. Tenemos el primer templo, que fue un templo hermoso, que fue el que construyó Salomón.
miramos ahí, David tenía un templo con mucho oro, y creo que es el templo más que debería ser considerado como una de las maravillas de la humanidad, del mundo, pero el cual fue destruido. Tuvimos el segundo templo que fue construido en los tiempos de Esdras, Zorobabel, los muros por Nehemías, y este templo, muchos que habían estado, que como eran 70 años de cautiverio que estuvieron, hay gente que pudo ver el templo de Salomón y pudo ver este templo, y muchos lloraron al ver que la gloria del templo de Salomón era muy superior a la construcción de este templo, pero aún así pues ellos siguieron con sus ritos. Más tarde Herodes amplía este templo, y miramos en la parte roja que fue la ampliación que le hizo Herodes, y este fue el templo donde llegó Jesucristo, donde entró Jesucristo, y este es conocido como el tercer templo. Miramos ahí la parte verde, el que marca ahí era un murito que limitaba el atrio de los gentiles. Esa fue la parte que fue entregada a los que hollaran los gentiles. En la medición se le dice que mida el templo, pero el atrio no lo mida porque ese ha sido entregado a los gentiles para que lo oyen, o sea, lo pisoteen. Esto muchas veces lo miramos nosotros como que Dios estaba apartando la parte del lugar santo y el lugar santísimo del templo, y estaba dejando solo la parte exterior, el atrio, a los gentiles. Eso es lo que dice. Después venimos con la era de la iglesia, eso fue lo de Jesucristo. Después Jesucristo muere, viene la era de la iglesia y se construye lo que miran ahí ustedes, que es el domo de la roca, que está construido en los vestigios del templo. Acuérdense que en el 70 Tito destruye el templo, y después Adriano echa fuera a los israelitas de Israel, de Jerusalén, y ahí miramos que se construye ese templo que está ahí, que se llama el Domo de la Roca. Muchos le llaman la Mezquita de Omar, y es parte de los musulmanes. Es por eso que decíamos que es muy difícil que vuelvan a reconstruir el tercer templo, porque sería una guerra inminente la que se ocurriría. Ahora aquí tenemos la última semana, la que estamos hablando ahorita, la 70ª semana de Daniel, después del rapto. Y ahí miramos, hermanos, ya desde ahorita miramos que hay gente que se está preparando para la construcción del tercer templo. Lo miramos ahí. Hay ya judíos ortodoxos que ya tienen las maquetas para la construcción. Inmediatamente el anticristo entre en escena y pueda llegar a un acuerdo con los musulmanes, se construirá ese tercer templo. Y por último el cuarto templo, que ese lo vamos a ver cuando miremos el milenio, que está en Ezequiel 40 en adelante, que es el templo que va a haber un templo también milenial. No sé, hermanos, si podemos comentar algo de esto. Fíjate que qué gran importancia le da a Dios, ¿verdad?, a este tema del templo. Y cómo también vemos que en el transcurrir de los siglos, el hombre ha tenido un interés desmedido, yo diría un interés por las cosas divinas, por las cosas del Señor. Y esta lección que vemos aquí esta enseñanza, pues que vemos aquí en el capítulo 11, nos muestra nuevamente, ya en los tiempos finales, la importancia que tiene el templo para Dios, pero también la importancia que ha tenido para los que han conquistado Israel y Jerusalén. Y yo diría, no solamente les interesó, quizás tú hablabas de la gloria que tuvo el templo de Salomón, pero todo aquello fue saqueado, todo aquello fue pisoteado, diríamos nosotros, y ha sido deshonrado, ¿verdad?, la casa del Señor. Y vemos cómo el hombre ha tenido siempre un interés por conquistar Jerusalén, y hoy en día nosotros pues creemos que Dios vendrá también a recuperar, y es lo que vemos aquí manifestado, ¿verdad? Él está en los lugares santos del templo, ¿verdad? El Señor le ordena aquí al profeta que los mida. Sí, bueno, habíamos comentado sobre las acciones de este ángel de medir. Ya habíamos visto en el Antiguo Testamento ejemplos de ángeles midiendo,
En el libro de Ezequiel 40, como estábamos comentando, encontramos ahí la descripción del ángel que mide un templo. Y ese templo obviamente es el templo del nuevo milenio. Es un templo que se va a construir en ese tiempo. Y en Zacarías 2 encontramos también la acción de otro ángel que está midiendo ahí. Pero en esta acción de Zacarías capítulo 2 es una medición de este ángel, pero ya con una acción de juicio que va a venir sobre Jerusalén. Entonces, nosotros hablando de este templo de Zacarías 40, así brevemente, nosotros creemos pues de que es un templo que está preservado para el tiempo del nuevo milenio, y es un templo que está preservado para los exiliados que salgan, aquellos que retornen de la gran tribulación y que van a tener el privilegio y el honor de poder estar ahí en ese templo. Y no sabemos realmente, creemos que va a ser reconstruido ese templo por el pueblo judío, y que realmente ahí hay quienes piensan incluso que Jesucristo va a venir a dar algunas directrices para el culto, para la adoración que va a haber en ese templo. Lo que sí sabemos, ¿verdad?, que es un templo realmente muy diferente al templo que construyó Salomón. Tiene diferentes medidas, tiene diferentes detalles, que hay quienes piensan y creen de que podría tratarse del templo de Salomón, pero si nosotros leemos el libro de Ezequiel nos daremos cuenta que son diferentes medidas y detalles muy diferentes que el ángel le detalla a Ezequiel. Bueno, entonces para ya terminar con esto del templo, han habido dos templos, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel, que fueron destruidos, que es el de Zorobabel y el de Herodes, pues con una remodelación. Esperamos un tercer templo que se va a construir, se piensa en la primera mitad de la 70ª semana de Daniel, ya cuando la iglesia haya sido llevada al cielo. Y por último tendremos el último templo, que va a ser el templo del milenio, que es el que estaba hablando el hermano Denis. Bueno, después el día de ayer continuamos, no sé Orly, si tenés algún, eso es para hacer un resumen. Después continuamos y salen en escena los dos olivos que leímos ayer. Estos dos olivos dice que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres entrarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Sí. Aquí empezamos con estos dos testigos. Sí, nosotros estábamos comentando ayer sobre la presentación de estos dos testigos, ¿verdad? Y como dijo un comentarista, un estudioso bíblico de apellido Goddard, dijo que estas dos figuras son las más asombrosas de todo el libro de Apocalipsis. Hemos tratado de dar ciertas opiniones de quiénes podrían ser estos dos testigos, ¿verdad? Ayer estábamos hablando de la posibilidad de que fuese Moisés y Elías, debido a la similitud de los milagros y los prodigios que hizo Moisés en Egipto, con las plagas que Dios le permitió traer sobre el pueblo de Egipto. Hizo llover fuego, convirtió el agua en sangre, pues hizo muchas señales que tienen cierta similitud, igualmente Elías también. Y pues también hablamos de Enoc, de la posibilidad de que fue un hombre que no fue traspuesto, que no vio la muerte. Que fue traspuesto. Perdón, que fue traspuesto. Y este hombre también pues encaja con esta presentación que hacen estos dos testigos en el libro de Apocalipsis.
Excelente. Entonces, es que hay un aporte aquí en Marcos. Marcos 9:3 dice la palabra de Dios: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces, esta es la historia que nosotros conocemos en el libro de Marcos, ¿verdad?, de la transfiguración. Y muchos eruditos, muchos estudiosos de la Biblia, pues coinciden en que estos son los posibles dos testigos de los que habla este libro de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, referente a este versículo, ¿verdad? Entonces, pero hay otras cosas acá que encontramos, ¿verdad?, que también algunos dicen que puede ser Elías y puede ser Enoc. Hay algo que quisiera yo agregar. Esto de querer, pues de repente, tratar de descifrar, ¿verdad? O de asegurar, ¿verdad? Y es bien difícil, ¿verdad? Sí. Tomando en cuenta de que este capítulo 11 de Apocalipsis es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. Fíjate, porque trata sobre los dos grandes profetas mártires que son testigos de Dios en un tiempo terrible, donde todavía hay gente que va a ser salvada y todavía hay parte de creyentes ahí. Entonces Dios envía a estos dos testigos en este tiempo terrible para edificación de su pueblo, es decir, de aquellos que son cristianos y que han creído ahí. Pero fíjate que una de las cosas sorprendentes de este tema es que yo creo, no sé ustedes, ¿verdad?, pero yo jamás he oído en alguna iglesia una predicación sobre estos dos testigos del Apocalipsis. Y yo creo que mucha gente de la que nos está viendo tal vez nunca han oído una predicación sobre los dos testigos de Dios que edificarán la iglesia en ese tiempo. ¿Pero por qué? ¿Por qué casi no se predica? Uno, por la dificultad de quererlo dogmatizar y querer hacer una doctrina de quiénes son estos dos testigos, los cuales la Biblia no lo revela, y nosotros no podemos dogmatizar sobre ese aspecto. Pero también es muy sencillo ver por qué casi no se habla de estos dos testigos en las iglesias, y es que Satanás ha engañado a muchos y no tiene interés de que se predique de estos dos testigos. Fíjate que el diablo desea que nosotros estemos en una total ignorancia acerca de quiénes son estos dos testigos, de cuál es su misión, porque él sabe perfectamente que estos dos personajes van a ser los mayores enemigos de Satanás, de la bestia y del falso profeta, que va a tener lugar en los 1260 días de lo que va a ser la gran tribulación, y que nadie lo va a poder matar ni hacer daños a estos dos testigos mientras dure ese ministerio. Ahora, otra cosa, a veces, ¿verdad?, perdemos mucho tiempo nosotros tratando de dogmatizar y decir quiénes son estos dos testigos, ¿verdad? Si será Moisés o Elías o Enoc, e incluso hay muchos estudiosos que no apoyan que sean ninguno de ellos, porque en el Apocalipsis jamás se dice que sean Moisés o Elías. Entonces, a veces tratamos y perdemos un poco de tiempo tratando de dogmatizar quiénes son esos, en vez de tratar de enfocarnos que bien podrían ser dos testigos cristianos, bien podrían ser dos profetas de Dios enviados por Dios durante el reinado mundial de la bestia para la edificación de la iglesia de Dios. O sea, no digo yo que no podrían ser ellos, sí podrían ser, pero a veces nos enfocamos y estamos viendo más si podría ser Moisés o Elías o Enoc o incluso Juan el Bautista, en vez de enfocarnos en el ministerio que estos dos testigos van a desarrollar en este tiempo de gran tribulación y angustia. Hay que tener en cuenta algo. Estos dos testigos salen después de la sexta trompeta, y se cree que van a profetizar en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Son pocos los comentaristas que los ponen al principio de la gran tribulación, la mayoría los ponen al final de la gran tribulación. Entonces, algo que sí tiene que quedar claro, que estos testigos no es a la iglesia que le van a predicar, es a la gente que esté y que se haya quedado en la gran tribulación en aquellos días, como los 144,000 sellados, y ellos dos sí van a venir a traer juicio sobre las gentes aquellas que se han revelado
pecado contra Dios, pero al mismo tiempo también van a venir a traer un mensaje hacia las personas que no creyeron en Jesucristo y se quedaron en la gran tribulación, pero van a tener su oportunidad de poder salir de la gran tribulación y poder llegar a los pies del Señor. Sí, fíjate que el mensaje, yo creo que es lo más importante. Recordad que dice el versículo 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. O sea, ya hay un tiempo determinado por Dios, ¿verdad? Y ya hay también un poder asignado a ellos para que ellos lo hagan. Porque después vemos nosotros como cuando ya ellos cumplen el propósito divino, ellos son vencidos, dice, por la bestia que asciende del abismo. Entonces, si vemos que lo más importante de esto tal vez no es buscar verdaderamente el nombre. Yo creo que si Dios hubiese querido, le hubiera revelado al profeta, a Juan en este caso, quiénes eran con nombre, ¿verdad? Si hubiera tenido trascendencia, ¿verdad? Sí, y entonces hoy lo que sí es interesante para la iglesia, hermano, es que nosotros entendamos que Dios tiene planes y tiene propósitos divinos y que Él, hermano, va a cumplir y va a cumplir con los que Él tenga ya predestinados a hacer el mensaje, ¿verdad? Y llevar a cabo sus juicios, dar la palabra, rescatar a aquellos hermanos que estén dispuestos, ¿verdad?, a aceptar y a humillarse delante del Señor. Fíjense bien, quiero leer un comentario que nos manda el hermano Alex. Dice que en este tiempo ahorita, que es el tiempo de la iglesia, así como los 2 testigos van a profetizar en aquel tiempo y van a decir palabra de Dios, así está en la iglesia en este tiempo. Ahorita los testigos para este tiempo es la iglesia, a los mártires, los que están muriendo, y así como ahorita mucha gente rechaza a Cristo debido a la predicación de los cristianos, así mucha gente va a rechazar el mensaje de estos 2 testigos, aún viendo el poder, aún viendo los milagros que se van a estar haciendo, porque hay mucha gente en este momento aquí, hermano, en nuestros países, en el mundo, que aún viendo las cosas que Dios hace, el cambio que genera en las personas, aún así mirando ese cambio en nosotros, en nuestras vidas, que venimos de muchos pecados, aún así ellos no quieren darle su vida a Cristo y han rechazado a los testigos que son los cristianos en este tiempo de gracia que Dios tiene todavía para la humanidad. Sí, bueno, estos 2 testigos... Muy buen comentario, hermano. Una cosa importante, de verdad, es que estos 2 testigos van a predicar el tiempo que se les ha señalado. O sea, se les señaló 1260 días y van a terminar. Y estos 2 testigos van a estar profetizando, van a estar predicando y dando detalles de lo que va a sucederle a la humanidad. Claro, nadie los va a poder lastimar durante esos 1260 días, pero cuando ya termina su testimonio, entonces viene la bestia, el anticristo, para matarlos. Pero, ¿por qué? Porque Dios en su soberanía y en su voluntad retira su protección sobrenatural y entonces ambos van a ser asesinados. Hablábamos con nuestro hermano Orlich ahora de qué manera podrían ser asesinados. Y llegábamos a 2 conclusiones, ¿no? Puede ser de una manera sobrenatural, ¿verdad? Ya sea que el anticristo utilice su poder demoníaco para destruirlos, como también pueden ser por la humanidad de estos 2 testigos, como personas que van a ser, ¿no? Porque la Biblia no dice que son ángeles, sino que son 2 testigos, son 2 personas. Por eso algunos comentaristas creen que podría tratarse de 2 cristianos, de 2 profetas, que Dios saque de ese tiempo para que puedan realizar ese ministerio poderoso en ese tiempo. Fíjate que el versículo 8 muestra, dice, en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, dice, donde también nuestro Señor fue crucificado, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Entonces, allí enfocando la muerte de estos 2 testigos, ¿verdad? Podemos también creer que va a haber una forma, puede ser una forma humana, como decía el hermano Denis. Comentarios que también no tienen una definición, ¿verdad? Aquí en la Biblia, o sea, cómo pasó, cómo sucedió, pero sí dice que ellos van a ser
muertos, ¿verdad? Por la bestia, por el anticristo. Entonces, pero también luego vemos nosotros que Dios, hermanos, tiene un propósito grande con ellos, ¿verdad? Y esto no se queda hasta ahí donde hemos leído, ¿verdad? Entonces, estamos con este programa, estamos tratando de descifrar algunas cosas y cuáles son verdaderamente los propósitos que Dios tiene para el pueblo, hermano, que en ese tiempo se haya quedado y esté viviendo en esos días difíciles de la gran tribulación. Bien importante reconocer que toda esa escena, como estás diciendo, Orlich, se va a realizar en Jerusalén. Así es. Que allí pues reciben los nombres de Sodoma y Gomorra. Y recordando lo que el profeta Isaías había dicho algún tiempo atrás, dirigiéndose a los gobernantes de Jerusalén, llamándolos gobernadores de Sodoma, y al pueblo de Jerusalén como el pueblo de Gomorra. Y sabemos que Sodoma y Gomorra representan los prototipos de todo tipo de pecado. Y pues ya la maldad de Jerusalén en tiempos pasados ya había crucificado a Jesucristo, y en estos días por venir, en este tiempo, esta misma ciudad Jerusalén va a contemplar la muerte de estos dos testigos con gozo, así como aquella multitud de judíos se alegró cuando Pilato entregó a Cristo y lo mandó a la crucifixión. Se alegraron estos judíos. Los habitantes de Jerusalén, que obviamente van a ser judíos, van a odiar tanto a estos dos testigos, los van a detestar, porque el mensaje de estos dos testigos, los juicios de estos dos testigos que van a traer sobre la tierra, van a asustar a la gente va a tener miedo de estos dos personajes, los van a odiar a tal punto de que cuando mueran dejarán sus cadáveres en la calle sin poder enterrarlos. Y vale la pena decir que para los judíos era algo terrible no dar sepultura a un cadáver, era como una desaprobo total de menosprecio. Entonces esa era una gran tragedia, y la podemos ver ahí en el Salmo 79:3, donde el salmista David profetiza y precisamente profetiza hablando de este tiempo, sobre de los despojos y los cadáveres que quedarían ahí. Terrible. Fíjense bien, al hablar de 1260 días que ha hablado Orlich, ha hablado Denis, estamos hablando de 3 años y medio. Entonces, esos son el tiempo que Dios le dará a los testigos para que profeticen. Acuérdense que decía Orlich ayer que en Deuteronomio sale que por 2 o 3 testigos se puede llevar a juicio contra una persona. En este caso, pues llegan los testigos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Ya había sido medido. La medición también es un símbolo de que puede llegar a traer juicio en muchos casos en la Biblia. Y después llegan 2 testigos para corroborar lo que está sucediendo en Jerusalén. Fíjense bien, hace una referencia un poco fea, la llama Sodoma y la llama Egipto. Si ustedes miran, Moisés, ¿a dónde llevó las plagas Moisés? A Egipto. Le llevó juicio a Egipto con las plagas. Y hermanos, miramos que Sodoma y Gomorra, ¿cómo fue destruida? Con fuego. Y estos 2 testigos que llevan fuego y llevan las plagas, mucha similitud de Egipto. Entonces ahí miramos que hay bastante similitud en los juicios que van a existir. Fíjate, hermano, que viendo nosotros cómo el mundo de forma intencionada malinterpreta a veces cuando alguien lleva un mensaje, ¿verdad?, positivo, un mensaje de salvación, y el pueblo cristiano, predicadores, pastores, se pueden ganar enemistades gratuitas por el simple hecho de servir al Señor, por el simple hecho de llevar un mensaje de salvación y de restauración. Como decías tú, ¿cuántos hemos sido restaurados, verdad, y hemos sido rescatados, verdad, de las garras del enemigo, verdad, porque también alguien estaba allí llevando palabra de bendición, palabra de restauración a su pueblo? Y esto pasó porque fíjate que cuando ellos mueren, cuando ellos caen vencidos, dice, por el anticristo que hace guerra contra él. Yo le decía a los hermanos, ¿será posible que hubo gran batalla? Porque la Biblia describe, ¿verdad?, que dice que hizo guerra contra los 2 testigos. Posiblemente cuando decíamos que había sido, imagínate, ¿verdad? Y no fue fácil quizás, ¿verdad?, llevar a estos 2 testigos.
llevarlos a la muerte. Quizás fue una batalla bastante espectacular, ¿verdad? Sí, pues esos señales y todo eso, obviamente pudo haber tenido una fue un espectáculo tremendo. Pero mira lo que hace el mundo, lo que hace la gente cuando ellos caen aparentemente vencidos, ¿verdad? Dice que ellos enviaban regalos unos con otros, había tremenda alegría, había algarabía, no sé de qué forma se mandaban regalos, de qué forma celebraban, o ellos victoriaban quizá al anticristo por haber matado a los 2 testigos, que lo que verdaderamente ellos llevaban al mundo y lo que ellos llevaban al hombre en ese tiempo, en ese momento, es salvación, era un mensaje para preservación del hombre. De la humanidad. Fíjate que hay un comentarista que es el doctor Newell, que describe ese tiempo del que vos estás hablando, Orlich, de la siguiente manera. Dice que ahí se presenta la verdadera revelación del corazón del ser humano en esos tiempos. La avaricia, la enajenación, lo inhumano, lo brutal, lo infernal de la humanidad entera, pues ellos se regocijan por la muerte de estos 2 hombres que, como estás diciendo vos, lo que estaban haciendo era trayendo esperanza en un tiempo de una total angustia. Y no solo eso, sino que la maldad ha llegado a tal grado que se envían regalos unos a otros, hacen de este asesinato una hermosa celebración, es como una especie de Navidad diabólica, decía este comentarista, una celebración de lo que el anticristo ha hecho, porque parece ser que aquí toda la gloria se la lleva el anticristo. Por eso pensábamos que de repente él solo con el poder satánico del que fue investido, logra derrotar a estos 2 testigos de una manera espectacular, porque tampoco ellos que se quedaron con las manos cruzadas, hermanos. Tuvieron que haber luchado, tuvieron que haberse defendido con esos poderes que tenían, pero Dios permitió que el anticristo los derrotara en ese momento que habían ya culminado su ministerio. Amén. Imaginan, pues aquí miramos que en medio de estos tiempos de gran tribulación, de juicio, miramos también en la misericordia de Dios en que hay una palabra profética y hay una investidura del poder de Dios sobre estos testigos. Correcto. Dios nunca deja solo a la gente que le sirve y a la gente que le sirve y a la gente pues que lleva su palabra. Es excelente. Vamos a ver, fíjense que hay una parte aquí que dice la bestia los vence. Pero, y dice que se empiezan a dar regalos, pareciera que fuera un tiempo ahí de Navidad, que andan regalándose cosas, sí, pero empiezan a regalarse, hermanos, porque creen que ellos están derrotados. Sí, sí. Ahí hubo realmente el reflejo de hasta dónde había llegado la maldad del corazón humano, de alegrarse en 2 personajes que lo que estaban trayendo, como estaba comentándoles, era un mensaje de esperanza para que se arrepintieran, pero ellos sufrieron mucho, hermanos, con el ministerio de estos 2 testigos. La humanidad se aterrorizó, porque estaba comentando ayer Orlis, la vestimenta de estos 2 testigos, vestidos de silicio y de un color oscuro, realmente reflejaba que su mensaje era un mensaje de juicio, de terror, y pues la humanidad temblaba ante la presencia de estos hombres. Por eso mismo se alegraron, dijeron, se fueron, murieron los que nos traían angustia y dolor. Recordar que el silicio también representa luto, ¿verdad? Sí, o sea, mucha muerte, y lo podemos ver ahí en 2 de Samuel 3:31. Entonces también ellos se vistieron de silicio, ¿verdad? A causa de la muerte, a causa de todo lo que iba a pasar. Ahí venía el juicio, lo que representaba era muerte a muchas personas. Y si ves al final ahí en el capítulo, hubieron muertos, ¿verdad? Después de que ellos resucitan, habla de 7,000 y los demás hermanos glorificaron al Señor, ¿verdad? Así es. Vamos a leer, dice Apocalipsis 11:11, pero después de 3 días y medio entró en ellos un espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó un gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, sube acá.
y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. ¿Cómo cambia la escena, verdad? Los hechos no acabaron ahí, viendo a aquellos 3 hombres, cuando 3 días después, donde muchos expertos en lo que es la descomposición humana dicen que es en el momento donde la putrefacción del cuerpo está en su peor momento, los hechos se precipitan ahí y toman un aspecto más intenso y dramático, porque lo que sucede pues va a cambiar la celebración de toda la humanidad en ese momento, en un momento de gran temor para todos los hombres. Cuando la fiesta estaba pues en gran celebración por la muerte de estos 2 testigos, entonces es cuando las cámaras de televisión, se cree de que las cámaras de televisión no van a dejar este evento, hermanos, así como quedaron los cuerpos de estos dos hombres. Fueron los 2 hombres que aterrorizaron la tierra con los juicios. Y pienso yo que así como estamos ahora avanzados con la tecnología, la televisión, aunque sea de largo, pero los van a estar enfocando todavía a ese tercer día para ver qué es lo que sucede con ellos. Y en ese momento pues se creen, algunos comentaristas piensan que cuando las cámaras aún los estén enfocando, súbitamente estos 2 personajes van a cobrar vida y se van a poner de pie. Esto pues van a ser, hermanos, un espectáculo terrible. ¿Te imaginas? Si les tenían miedo cuando estaban vivos, te imaginas cuando resuciten, van a decir estos quiénes son realmente. Estos seres humanos son no sé, de otro planeta, porque imagínate, van a resucitar ante la expectación de toda la humanidad. Pues ni Cristo resucitó con esa, con ese tipo de propaganda, porque Cristo, su resurrección fue algo muy secreto. Pues nadie vio su resurrección excepto los discípulos cuando ya él había resucitado. Pero estos van a resucitar en vivo y a todo color, sus cuerpos putrefactos van a cobrar vida y va a suceder algo completamente insólito, hermanos. Excelente. Puede ver que Dios siempre deja lo mejor para el final, y este es un tipo de una resurrección. Así como Jesucristo murió en Jerusalén, estos mueren y 3 días después son resucitados y llevados al cielo. Es increíble. Y dice que cayó un temor sobre todo los que los vieron. No sé, yo tengo un comentario sobre esta parte, Oli, no sé si tenés. Fíjense bien, hay un comentario que hay, la Biblia de Estudios Dake la tiene, y he visto algunos otros comentarios por ahí. Si ustedes se fijan aquí y quiero que entiendan, que vayamos a comprender esto, nosotros creemos que en Apocalipsis 4:1 es tipo del rapto. O sea, a Juan se le dice sube acá, y Juan sube y mira los 24 ancianos que son el tipo de la iglesia. Juan, hermano, mira todo aquel procedimiento en el cual están los ancianos sentándose en los tronos. Más adelante, en los capítulos posteriores de Apocalipsis, usted va a ver las bodas del Cordero. Ahora, aquí miramos que a estos 2 testigos también se les dice que subieran, subir acá, y se les da una orden, y estos son llevados al cielo 3 años y medio después, porque recuerden que ellos profetizan por 3 años y medio. Esto nos llevaría casi al final de la gran tribulación. Nosotros podemos ver que al final de la gran tribulación, también hay un terremoto, y quiero leerse los que llama, creo que es Apocalipsis 16, y los que les gusta pues irse conmigo a la palabra. Apocalipsis 16, 17. Sí. El 7º ángel derramó su copa por el aire. Y 18.
Y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El 19. Y gran multitud fue enviada en 3 partes a la ciudad de las naciones. No, el 19. El 19. Sí. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Fíjense bien, aquí tenemos que tener un cuidado de ver esto para no confundirnos. Si los 2 testigos empezaron a profetizar al principio a la mitad de la 70ª semana de Daniel y profetizaron 3 años y medio, quiere decir que la conclusión de la profecía de ellos tiene que casi terminar con el Apocalipsis, ya cuando Dios esté ya terminando con sus juicios. Miramos que cuando los 2 testigos son resucitados hay un gran terremoto. Vemos en Apocalipsis 16 que hay un gran terremoto al final de la última copa de Dios. Y aquí es, hermano, cuando estos son llevados al cielo, se oyen truenos y se dice que, hermano, mire lo que dice la Biblia. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Aquí ya estamos en la 7ª copa, que la vamos a ver más adelante, pero acuérdense que como los testigos mueren hasta después de los 3 años y medio, esto alcanzaría lo que es el Apocalipsis 16. Pues aquí hay algo sorprendente, hermanos, y yo quiero que aquí tal vez lo vamos a seguir analizando, porque esta parte es un poco complicada de entender. Cuando Jesucristo, cuando a Juan el Bautista le preguntaron si era el Cristo o si era el novio, él dijo que no, que él no era el novio, sino que era el amigo del novio. Esto, hermano, Juan como que se está excluyendo de lo que es la novia, que es la iglesia, que es la que es comprada con la sangre de Cristo, que es la que Dios, hermano, embellece para Jesús. Y la iglesia empieza después de la muerte de Cristo. Cuando Jesucristo da su vida, hermano, ahí nace la iglesia en el Pentecostés. Entonces, usted debe de saber que la novia de Cristo es la iglesia. Pero en las bodas del Cordero, hermano, que son el capítulo 19, hermano, van a haber más invitados a la boda del Cordero. Ya la novia se ha ido en el arrebatamiento, a donde Juan la mira en Apocalipsis 4.1. Aquí, hermano, muchos piensan que cuando estos se les llama sube, que ellos lo pueden ver, lo que les gusta leer pues en la Biblia Dake, que es una Biblia, y hay otros comentaristas también, aquí la tengo, es una Biblia muy ahorita está tiene más de 50,000 referencias, 500,000 referencias, hermano, y él piensa que, y hay otros comentaristas piensan que esto del sube acá es un tipo de rapto también, así como a Juan se le dijo sube acá, estos son llevados, no tanto como el rapto, pero son llevados, y en ese momento, como se le dijo a Daniel, que al final él también sería levantado. Entonces, aquí es donde los judíos esperan que el pueblo de Israel sea resucitado. Ya Daniel ya se le había dicho. Y es ahí donde el pueblo judío, hermano, la iglesia ya está arriba, el pueblo judío, todos los santos judíos que murieron antes de Cristo, hermano, sean también levantados y se unan a la iglesia para en el capítulo 19 celebrar las bodas del Cordero. Esto, hermano, para los que les guste estudiar, pues revísenlo, y como siempre, pues seguimos avanzando en el Apocalipsis, lo vamos a ver ya cuando entremos a las bodas del Cordero, pero es importante que ustedes lo vayan estudiando, y lo menciono acá porque estos 2 testigos se les dice
sube acá. Y estos 2 testigos pues están en el tiempo de la gran tribulación, que es cuando todo Israel será salvo, como lo dice Romanos. Sí, aquí pues vemos una orden muy simbólica, ¿no? El cielo se estremece con esta orden para estos 2 testigos, y ante los ojos desorbitados de toda la multitud, de estos 2 testigos comienzan a elevarse en una nube hacia el cielo. Hay una similitud y una comparación también como Cristo fue ascendido al cielo, y también vemos una comparación como Elías también fue levantado al cielo, pero sobre todo esta es la victoria final de Dios, porque dice la palabra de Dios que cayó gran temor sobre todos los que vieron esto, y incluso de que glorificaron a Dios. Entonces aquí encontramos una victoria realmente en la muerte de estos 2 testigos. Y alguien hacía la comparación de que así como el sacrificio de Cristo en la cruz, haber muerto pues de una manera cruel, y murió, y al tercer día resucitó, porque estos resucitaron también 3 días después, y hay una gran comparación en esto. Fueron levantados en una nube, y también hay una comparación en esto. La gente se alegró por la muerte de Cristo, su propio pueblo se alegró, y en estos también. Entonces aquí vemos realmente como quien dice, suban acá, la tierra no es digna de ustedes, así que Dios simplemente los llama a su casa, y ellos subieron al cielo en una nube. Excelente. Fíjate que Barclay dice que esta fue una de las únicas maneras de que esa gente le diera la gloria al Señor. Sí, y los que quedaron. Mira cómo lo manifiesta el versículo, y dice, y oyeron la gran voz del cielo que decía, sube acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Después de que pasa el terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto, murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios. Tú decías algo acerca de la similitud en la muerte y la resurrección de Cristo, y este mensaje, hermano, ellos lo traen aún de forma simbólica, y la gente lo ve. Entonces, como dice aquí este comentario de Barclay, dice que fue la única forma en la que los habitantes o los moradores de la tierra en ese momento pudieron haber glorificado al Señor. Sí, excelente. Qué interesante. Increíble también ver que los incrédulos de aquí, de este tiempo de la tribulación, van a pasar de lo que es la euforia al ver subir a esos 2 testigos al pánico, porque inmediatamente que estos 2 testigos suben, viene el terremoto, la tierra comienza a temblar, y es un terremoto tan fuerte que destruye la 10ª parte de la ciudad de Jerusalén, y ahí mueren 7,000 hombres, y ahí es donde unas pocas personas, ¿verdad? Unos pocos reconocen la obra del Dios Todopoderoso en todo esto, y el resto, la mayoría de las personas, hermanos, ahí van a seguir con sus corazones endurecidos en incredulidad, y con esto es que se cierra el segundo ay, pero aún falta uno más, ¿verdad? Entonces creo que esos tiempos van a ser tan duros que todas aquellas personas que no han reconocido a Cristo, deberíamos de analizar y reconocer que este es el tiempo de la gracia, que los pecados que nosotros podamos cometer, Cristo los perdona. Tenemos la oportunidad de ser levantados, pero necesitamos reconocer a Cristo, necesitamos aceptarlo. Nosotros no somos los que nos cambiamos, es Cristo el que cambia tu vida, pero tú tienes que venir a Él, y tienes que venir a Él hoy, tal como tú eres, no como quien dice, voy a ir hasta Cristo hasta que cambie. Si no venimos a Él, no podemos ser cambiados. Excelente, excelente. Mira lo que dice, que el segundo ay pasó. Hermano, aquí esto viene complicándose más. Y estamos ya en el versículo 15 de este capítulo 11, el 7º ángel toca la 7ª trompeta. Sí. Aquí pues las cosas ya se están complicando, y ya pues vemos cómo se está transfiriendo el poder que el hombre cree tener sobre el mundo, hermano, y vuelven a la posición, ¿verdad?, del que le ha pertenecido por la eternidad la tierra, hermano, y el universo, ¿verdad? Excelente, excelente. Aquí ya cuando Orlis dice
Ya aquí nosotros pasamos a la séptima trompeta que va a dar inicio a las copas de la ira. Sí. Y esto es importante. Denis hizo una referencia muy interesante que siempre, para que los que les gusta estudiar, nosotros tratamos siempre de traer algunos comentarios de algunos, y siempre damos nombres de algunos comentaristas de algunas cosas, y siempre tratamos de traer varias posiciones para que la gente pues estudie y pueda realizarlo. Fíjense que hay algo bien interesante en esta parte donde dice que hubieron 7,000 muertos después del terremoto. Ajá. Y es otro, aquí, hermano, estamos ya entrando a una tipología, y para los que les gusta estudiar, hermano, no decimos que es así, sino que algunos teólogos lo miran así. Yo quiero leerles, ¿se acuerdan ustedes cuando Elías dijo que solo él quedaba? Sí, sí. ¿Qué le dijo el Señor? Que habían 7,000 que no habían doblado sus rodillas a Baal. Y léeme Romanos 11:4. Me gustaría que los que tienen sus Biblias ahí lo revisen. Romanos 11:4. Si querés, ya lo tenés. Aquí. Ajá. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Entonces, reforzando algunas cosas de lo que dije la vez pasada. Mira, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Estos son remanentes. Normalmente cuando Dios habla de los 7,000, es un remanente. Acordate que muchos hacen cálculos cuántas personas habían en Jerusalén en ese tiempo. Muchos dicen, bueno, y solo eran los que estaban en la ciudad, ponerle que habían 70,000 hombres. Que dice la décima parte. Y la décima parte de la ciudad fue destruida. Entonces, también acuérdense que Dios les ha dicho algo, que huyan al desierto. O sea, lo vamos a ver en el capítulo 12, dice que la mujer fue guardada por el desierto también 3 años y medio. Dicen que muchos de los judíos, cuando miren la abominación desoladora, cuando miren que el anticristo está tomando el control, van a huir y muchos creen que, según la tradición, van a huir a Petra, donde Dios ya ha preparado un lugar para esconderlos un poco de tiempo. Entonces, quiere decir que en la ciudad va a haber una cierta cantidad de personas. Y qué casualidad, hermano, que cuando hay ese terremoto mueren 7,000. Entonces, ¿qué dicen algunos judíos? También Dave lo mira así, que este remanente es el que Dios se lleva. Porque este remanente va a ser parte de el amigo del novio, porque todos estos que hayan estado en los muertos antes de Cristo y los muertos judíos antes de Cristo, más estos que mueren en la gran tribulación con Cristo, hermano, estos serían el amigo del novio, y esto sería el remanente que va a las bodas que se dan, eso es el capítulo 19, las bodas del Cordero, y casualmente son 7,000 personas las que se llevan. Eso es para los que les gusta pues un poco la tipificación o la alegoría en la Biblia, para que lo puedan revisar. Y podría ser porque cuando habla la Biblia ahí de la muerte de estos 7,000, no especifica que eran malvados. No, sí, solo claro. Dice murieron 7,000, ¿verdad? Sí. Entonces hay una posibilidad muy... Y acordate que después de esto, los que se queden en la tierra, vamos a ver más adelante que cuando venga Jesucristo, después de que han ocurrido las bodas del Cordero, Jesucristo retorna y dice que todos estos se arrepienten. Dice luego todo Israel, el Israel que quede. Sí. Entonces todos estos que le dan gloria a Dios es que ya están siendo tocados y transformados. Más los que hayan sido, pues se hayan ocultado en el desierto, ellos también, hermano, todos esos, Jesucristo los va a recoger. Dice la palabra, cuando venga con
la iglesia, y eso lo vamos a seguir viendo. Los que tengan sus preguntas o quieran consultarme algo que no esté claro, nos quieran consultar, ahí están los números en la pantalla. Si nos quieren dar cualquier consulta, hermano, que ustedes quieran, pues nos la pueden hacer. No lo sabemos todo, pero vamos a tratar de investigarlo. No sé, Denis, si tenés algún comentario más. Sí, bueno, todo esto tiene bastante mucho simbolismo, más que todo tomando en cuenta que todos estos acontecimientos se están realizando en Jerusalén. Sí. Entonces ahí es donde el pueblo judío es tocado. Sucede el momento en que estos dos testigos suben al cielo, Dios se los lleva, y inmediatamente viene el terremoto, y eso nos está marcando ya el final de la gran tribulación, porque los 1260 días que se les asignaron a estos dos testigos para que ellos predicaran, y la palabra dice que al final de esos 1260 días es cuando el anticristo los vence. Entonces nos está dando la pauta que realmente se está llegando al final de la gran tribulación, y todos los acontecimientos que siguen nos dirigiría pues a lo que es la batalla de Armagedón, ya pues el final de lo que es esto, para entrar a lo que es el nuevo milenio. Quiero también leerles unos versículos, no sé, Orly, si tenés algún comentario para que leamos unos versículos en Daniel. Bueno, fíjense, aquí lo que podemos decir es que es probable también que en este juicio del que se habla se incluya a los que han de comparecer, ¿verdad?, ante el gran trono blanco. Y me gusta lo que dice en Mateo 16, dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿verdad? De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces yo creo que también la gente de ese tiempo va a haber también ahí una transición, ¿verdad?, en cuanto al poder de Dios, y posiblemente estos que le dieron la gloria al Señor aquí en este momento fueron parte de la cosecha, hermano. Tú hablabas acerca de qué importante es que conozcamos un poco las fiestas, sí, las fiestas judías, para entender con más profundidad este mensaje que hoy nosotros estamos compartiendo. Fíjense bien, Daniel 12:2 dice esto, le dice a Daniel: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso se lo dice a Daniel. Y fíjense bien, y al final dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, le dice a Daniel, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Fíjense bien, esto es importante, porque a Daniel se le dice que va a recibir su heredad, va a ser despertado al fin de los días. Y hay un versículo si no me equivoco, en Isaías 26, para que también lo que les guste revisar esto, Isaías 26, fíjense bien, 19, 20 y 21 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantar, moradores del polvo, porque tu rocío, el cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. ¿Qué dice aquí, hermano? Le dice en Isaías a su pueblo: escóndete, escóndete por un poco de tiempo, por mientras pasa la indignación. Y a Daniel le dice que al final de los días él va a ser levantado y va a recibir su heredad.
¿qué está diciendo aquí? Y dice que esperen 1335 días. Aquí, hermano, tenemos un diagrama que lo vamos a ver más adelante porque esto va para todo. Aquí tenemos la semana 70, que son 3 años y medio, los 1260 días que están ahí, que son los que profetizan los dos testigos. Después, hermano, va a haber un tiempo de purificación del templo, después de que venga Jesucristo con sus santos, y después viene el juicio a las naciones. Todo esto, hermano, por eso 1335 días, todo esto está en el libro de Tim LaHaye también, ¿verdad? Todo esto lo vamos a seguir viendo en los próximos programas. Usted puede hacernos las consultas para que usted vaya quedando claro de cómo es esto. Dice Cristo, las resurrecciones, Cristo, las primicias y los que son de Cristo en su venida. Aquí vemos, hermano, que va a haber tiempos, turnos de resurrección, y como decía Orlis, que hay una resurrección para los muertos que se perdieron, y esa resurrección va a ser después de los 1000 años, los cuales se van a levantar todos aquellos muertos que hayan muerto sin Cristo, y dice que esos, hermanos, van a resurrección de muerte, porque van a juicio del trono blanco, donde van a ser enviados al infierno. Por eso dice la palabra del Señor, bienaventurados los que no tuvieran parte en la segunda resurrección, que es el juicio del trono blanco, como dice el hermano Januario, al final del nuevo milenio, donde se presenta estas personas que hicieron lo malo, ¿verdad? Y ya las personas que se presenten en este juicio es para condenación, ahí ya no hay vuelta de nada, y para ahí nosotros, ni usted ni yo debemos de estar, debemos de pedirle al Señor que nos ayude a poder superar todo tipo de tentaciones y de pecados para poder estar en la presencia del Señor ya para ese tiempo. Orlis, ¿qué le podemos decir a nuestra gente ya para, como quien dice, como que hicieras qué es lo importante de todo esto? Dice que, y oyeron la voz del cielo, ¿verdad? Aquí lo que nosotros vemos, que Dios, hermano, está hablando. Dios está hablando a través de su palabra. Hoy, como decía el comentario de nuestro hermano Alex, de allá de Tegucigalpa, los testigos somos la iglesia, ¿verdad? Que estamos también dando testimonio, hermano, fiel y verdadero de Cristo, de su palabra. Aquí estamos pues también enfocando este mensaje de Apocalipsis, hermano, para mostrar la misericordia de Dios, ¿verdad? Por el hombre hasta los últimos tiempos. Él está tendiendo su mano, tendiendo, hermano, ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza, de vida eterna. Yo creo que es un mensaje donde no lo encontramos en ningún otro, ¿verdad? Porque cuántos falsos profetas o falsos cristos, ¿verdad?, se han levantado, pero hoy nosotros tenemos la oportunidad, hermano, a través de la Biblia y de leer la palabra y de informarnos aún de los tiempos por venir. Es algo pues que solamente Dios a través de su palabra nos puede revelar, ¿verdad?, nos puede dar. Así es. Qué maravilloso es ver, yo cada vez que estudio el libro del Apocalipsis, la misericordia de Dios, primero con la iglesia. Amén. Porque mire, el privilegio, es que a mí me gustaría poder transmitir esto del privilegio que tenemos de ser parte de la iglesia de Cristo, de haber sido comprado por su sangre. Es un privilegio, hermano, que no lo va a tener cualquiera. Es el privilegio más grande después de Cristo. Judíos, gentiles que aceptaron ese regalo, hermano, va a ser, hermano, dije que vamos a gobernar con Cristo. Óigame, la gloria de la esposa es grande. Óigame, ni aún, y esto no sé, puede sentirse así, pero ni aún los del Antiguo Testamento, hermano, todos esos santos que van a estar allá en las bodas, no tienen ese privilegio de pertenecer a la esposa de Cristo. Óigame, de todos los profetas, el mayor era Juan.
pero aún el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Óigame, el privilegio de haber creído sin ver y haber aceptado ese maravilloso regalo de Jesucristo, hermano, nos pone en una posición tan maravillosa, hermano, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de ninguna persona, ningún hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que creen en él. Sí. Quiero recalcar ahí en este último versículo antes de entrar a las trompetas, donde dice que después de que hubo ese gran terremoto, murieron los 7,000 ahí en Jerusalén, también dice que posteriormente otra tercera parte de la población del planeta, o sea, es decir, que más de la mitad de la población mundial perecieron, contando a los 7,000 que murieron ahí en Jerusalén, y por eso no nos sorprende que... Sumarlo, ¿va? Sí, o sea, estamos viendo que la población entera se está acabando, pues, y que la muerte está, pues, ahí, a la orden del día. Y es por eso que no nos sorprende que el Señor hubiera dicho algún tiempo atrás de esto, que si aquellos días no fuesen acortados, nadie de esa época hubiera sido salvo, porque la muerte estaba como hermano, envolviéndolo todo, pues, pero Dios acortó esos días para que pudiesen salvarse aquellas personas que estaban escogidas. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino de los mundos han venido a ser nuestro Señor y Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron de sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, fíjate. Y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto grande y granizo. Sí, impresionante cómo esta séptima trompeta nos permite apreciar inmediatamente un anuncio extraordinario, o sea, una adoración excelsa, una apertura esplendorosa en ese versículo que leemos ahí. Y bueno, vemos aquí en esa adoración, en esa proclamación que hacen estos ángeles, vemos dos cosas importantes. Número uno, que los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Eso es una de las proclamaciones maravillosas que ellos hacen, ¿verdad? Y la segunda parte del anuncio dice que Cristo reinará por los siglos de los siglos. Es algo como ya cerrando el telón con algo maravilloso después de tanta maldad. Oigan, estamos ya con el tiempo, ¿verdad? No, quedan 3 minutos. Pero mira que también el versículo dice que cuando el ángel toca la trompeta, hubo grandes voces en el cielo. O sea, es como que una sinfonía, ¿verdad? algo glorioso de parte de Dios se está dando. O sea, hay en el cielo, hermano, tremenda algarabía por lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, estamos ya viendo que la tierra está siendo traspasada al verdadero rey, y al que no solamente es por un momento, hermano. Nosotros somos aquí, como decíamos en programas anteriores, somos pasajeros, ¿verdad? Correcto. Advenedizos, como dice, pero el que reina por los siglos de los siglos, hermano, ha tomado ya el control, y hay aquí, hermano, ángeles y arcángeles, hermano, los ancianos allá postrados, ¿verdad? Adorando y dándole la honra y la gloria al Señor. Y cuando tú decías que las naciones se airaron, te imaginamos. Imagínense, hermano, todavía queda gente ahí, hermano, molesta, todavía queda gente ahí porque la honra y la gloria, hermano, se le da al Dios Todopoderoso. Podríamos decir, la ira santa de Dios es una ira con justicia, ¿verdad? Pero la ira de las naciones, hermano, de los hombres, ¿verdad? Es una ira inicua, diríamos nosotros. Es una ira, hermano, que no tiene sentido, pues, porque quizás está viendo que está pasando o está perdiendo la autoridad y el poder,
de este mundo y está ya recibiéndola el que se la merece, hermano. Creo que cuando se dice se airaron las naciones es que se está preparando el escenario ya para la última parte, de la tercera, sí, de los 3 años y medio. Solo, yo sé que querés hablar, pero solo les quiero decir algo. Acuérdense que este capítulo 11 tiene algo peculiar, que empieza los últimos 3 años de la última semana, pero también los termina porque habla un poco del final. Acuérdate que como los testigos están 3 años y medio, entonces habla del principio y también se mete un poco al final por la muerte de los testigos a los 3 años y medio. Sí, no, es que el versículo es muy propicio. Dice, se airaron las naciones y tu ira ha venido porque has tomado tu gran poder. O sea, ahí es en ese momento como un preludio de lo que viene en esa batalla de Armagedón, que es el espectáculo siguiente después de todas estas cosas que están sucediendo. Hermano, es una bendición para nosotros. Yo sé que usted, miren, siempre nos han escrito algunas personas. Nos escribió el hermano Leonel, ¿verdad? Aquí me mandó un montón de información que lo vamos a estar analizando. Siempre nos gusta que el hermano Leonel nos está ayudando. Ahí me anda consiguiendo hasta libros para poder dar un poco más. Pero hermano, lo que le queremos hacer es que no nos deje de ver. Vienen las copas de la ira de Dios. Ya está el templo construido, hermano, pero el anticristo va a querer sentarse en ese templo. Y dice que se va a hacer pasar como Dios. Unas palabras de despedida. Vamos a aclarar, ¿verdad? Pero sabemos que el que reina por los siglos de los siglos, hermano, es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es Dios Todopoderoso. Y pues no, le damos gracias a Dios, hermano, por permitirnos compartir, ¿verdad? Esta palabra, compartir el libro de Apocalipsis, un libro, hermano, que, como decía nuestro hermano, no se lee, no se predica en las iglesias, y es un libro, hermano, que nos da esperanza, que nos da aliento, hermano, de seguir ahí conservados para el Señor. Sí, quiero saludar a nuestro hermano Francisco Solano, que nos está felicitando. Amén. Siempre su mensaje dice: excelente programa y enseñanza, muchas bendiciones, siervos del Señor. Quiero Francisco, que lo diga, es una bendición porque es un teólogo. Sí, es un teólogo que, a ver, pues próximamente lo podamos tener acá. Saludos también a Miami. Desde Miami nos están viendo y nos están saludando, y pues yo sé que hay personas que están pendientes de este programa allá en Miami, y también los saludamos a estas personas. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude, porque sabemos que muchos pasamos situaciones difíciles, hay situaciones duras en la vida, pero Dios tiene una solución y una salida para cada situación en nuestras vidas. Excelente, hermano. Ya en la próxima semana, después de las trompetas, vienen las copas, pero hay un intermedio ahí donde vamos a hablar un poco del pueblo de Israel, de las fiestas, porque viene la mujer, una mujer vestida de sol con 2 estrellas en la cabeza y la luna bajo los pies. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Nos despedimos de su programa. Alégrense las naciones. Dios los bendiga, hermanos. Nos esperamos la próxima semana, lunes y martes de 7 a 8 de la noche. Amén. Gloria a Dios. La Asociación Teológica y Misiones de Honduras, ATEM, presenta su programa Hermosos son los pies del que va.